Miguel no durmió esa noche. Se quedó sentado en la cama hasta que el cielo empezó a aclararse, con la Biblia abierta en el salmo que su madre repetía cuando todo parecía perdido: la verdad brotará de la tierra, y la justicia mirará desde los cielos. Él no sabía cómo, pero algo dentro de él le decía que esa acusación no era el final. Era el comienzo. A la mañana siguiente llegó más temprano que nunca. No para defenderse con palabras, sino para observar. Por primera vez dejó de agachar la cabeza y empezó a mirar alrededor. Notó detalles que antes no había querido ver. El encargado del almacén siempre salía unos minutos antes de cerrar. Un primo de don Ernesto tenía libre acceso a la caja chica. Las herramientas desaparecían solo los días en que ciertos camiones externos entraban sin registro completo. Miguel no dijo nada. Sabía que, si hablaba sin pruebas, confirmaría la imagen que ya habían construido de él. Los días siguientes fueron peores. Las revisiones se volvieron públicas. Le pedían que vaciara sus bolsillos frente a todos. Una tarde incluso lo hicieron abrir su mochila delante de los demás trabajadores. Es solo protocolo, dijo el encargado, pero nadie revisaba a nadie más. Las risas contenidas dolían más que la sospecha. Un viernes, faltó una suma mayor de dinero. Esa vez no hubo murmullos. Hubo acusación directa. Hasta que no aparezca ese dinero, no sales de aquí, dijo don Ernesto, cerrando la puerta del almacén con llave. Miguel sintió el calor subirle al rostro. No por miedo. Por indignación. Yo no he tomado nada, respondió, mirándolo por primera vez sin bajar la vista. Don Ernesto sostuvo su mirada unos segundos. En ese silencio había algo más que desconfianza. Había presión. Había nerviosismo. Finalmente lo dejaron ir. Pero la noticia ya había corrido por el pueblo. En la tienda, las conversaciones bajaban cuando él entraba. La mujer que le alquilaba la habitación comenzó a mirarlo diferente. Una tarde incluso le preguntó, sin rodeos: Miguel, tú no estarás metido en cosas raras, ¿verdad? Esa pregunta fue más dolorosa que todas las anteriores. Esa noche caminó hasta las afueras del pueblo, donde el campo se abría en silencio bajo el cielo oscuro. Se arrodilló en la tierra fría. Dios, si estoy aquí por algo, muéstramelo. Porque no entiendo nada. Y fue ahí, en ese momento de absoluta rendición, cuando recordó algo que había ignorado. El día que lo acusaron por primera vez, mientras limpiaba el almacén, había visto una pequeña cámara vieja en una esquina alta. Nadie hablaba de ella. Parecía desconectada. Pero, ¿y si no lo estaba? Al día siguiente, fingiendo ordenar cajas, buscó discretamente el cableado. Descubrió que el sistema no estaba roto. Solo no lo usaban con regularidad. El monitor estaba en una sala contigua, cubierta de polvo. Miguel sintió un impulso. No de venganza. De claridad. Esa noche, cuando todos se fueron, regresó con la excusa de haber olvidado su chaqueta. Sabía que se arriesgaba. Si lo veían merodeando, confirmaría las sospechas. Entró al cuarto del monitor. Encendió el sistema. Las imágenes tardaron en cargar. Su corazón latía con fuerza. Rebobinó el día en que desapareció el dinero. Y entonces lo vio. No fue un extraño. No fue un forastero. Fue alguien que saludaba cada mañana como si nada. El encargado del almacén. Miguel retrocedió en la grabación. No una vez. Varias. Siempre el mismo patrón. Siempre en momentos estratégicos. Siempre cuando nadie miraba. El aire se le fue del pecho. Durante semanas lo habían humillado, mientras el verdadero responsable caminaba libre, protegido por la confianza del pueblo. Miguel apagó el monitor y se quedó en la oscuridad. Ahora tenía la verdad. Pero decirla no sería tan simple.
Porque cuando el enemigo que todos ven resulta no ser el verdadero enemigo, las estructuras tiemblan. Y Miguel estaba a punto de tocar algo mucho más grande que un simple robo. Miguel no salió corriendo a denunciarlo. Se quedó sentado en la oscuridad varios minutos, con el corazón latiendo fuerte y la mente todavía más acelerada. Tenía la prueba. Tenía el rostro, el movimiento exacto, el momento preciso en que el encargado abría la caja y guardaba el dinero dentro de su propia chaqueta. Pero también tenía algo más, miedo. Porque el encargado no era cualquier empleado. Era primo de don Ernesto. Hombre de confianza. Presente en cada decisión importante del negocio. Y Miguel. Miguel era el forastero. Esa noche volvió a su habitación con una mezcla de alivio y tensión. Por primera vez desde que llegó al pueblo sabía que no estaba loco, que no era el problema. Pero demostrarlo podía costarle todo. Al día siguiente trabajó en silencio, observando. El encargado reía como siempre. Bromeaba, daba órdenes, incluso le dio una palmada en el hombro a Miguel como si nada estuviera pasando. Tranquilo, muchacho, le dijo con una sonrisa torcida. Si no hiciste nada, no tienes de qué preocuparte. Esas palabras confirmaron algo dentro de él. No solo había robos. Había manipulación. Esa tarde, Miguel tomó una decisión. No enfrentaría al encargado. Iría directo a don Ernesto. Pero no con acusaciones. Con evidencia. Esperó hasta que la jornada terminó y pidió hablar en privado. Otra vez tú, gruñó don Ernesto desde su escritorio. ¿Qué quieres ahora? Miguel respiró hondo. Solo 5 minutos. Después de eso, si quiere, puede despedirme. Algo en su tono firme hizo que don Ernesto levantara la mirada. Caminaron hasta la pequeña sala donde estaba el sistema de cámaras. Miguel encendió el monitor sin decir una palabra. Retrocedió la grabación. Señaló la pantalla. El silencio que siguió fue pesado. Don Ernesto se inclinó hacia adelante. Observó. Retrocedió la imagen. La volvió a ver. El encargado, su primo, metiendo el dinero en su bolsillo. El rostro de don Ernesto cambió. No fue sorpresa inmediata. Fue negación. Fue incredulidad. Eso puede estar editado, dijo en voz baja. Revise otros días, respondió Miguel, sin levantar la voz. Y lo hicieron. Una y otra vez. Distintas fechas. El mismo patrón. Cuando el monitor finalmente quedó en negro, el aire en la habitación parecía más denso que nunca. Don Ernesto no habló durante varios segundos. Miguel tampoco. Porque esa no era solo una prueba de inocencia. Era una grieta en la estructura de confianza de toda la empresa. Sal de aquí, dijo finalmente don Ernesto, sin mirarlo. Yo me encargo. Miguel no preguntó nada. No exigió disculpas. No pidió reconocimiento. Solo salió. Esa noche el pueblo no durmió igual. A la mañana siguiente, el encargado no apareció. Y antes del mediodía, el rumor ya había explotado, había sido descubierto robando durante meses. Pero lo que nadie esperaba era lo que vino después. Porque cuando se revisaron más registros, salieron a la luz irregularidades mayores. Desvíos de producto. Ventas no registradas. Tratos ocultos con proveedores externos. Y el nombre del primo no era el único involucrado. Había una red silenciosa operando bajo la sombra del negocio más importante del pueblo. Miguel, sin buscarlo, había destapado algo mucho más profundo. Y entonces ocurrió lo inesperado. Algunos comenzaron a agradecerle en voz baja. Pero otros, empezaron a verlo como una amenaza real. Porque cuando alguien llega de afuera y expone lo que todos prefirieron ignorar, no siempre lo convierten en héroe. A veces lo convierten, otra vez, en enemigo.
Los días siguientes fueron una tormenta silenciosa en San Ramiro. El encargado fue despedido oficialmente, pero el daño ya estaba hecho. Las investigaciones internas revelaron más nombres, más irregularidades, más silencios comprados con favores y miedo. La empacadora, que durante años fue símbolo de estabilidad, ahora estaba bajo sospecha. Y aunque Miguel había presentado las pruebas, su nombre no quedó limpio del todo. Si no hubiera llegado, nada de esto pasaba, murmuraban algunos en la plaza. Hay gente que trae mala energía, decían otros, bajando la voz cuando él pasaba. Era absurdo. Pero el pueblo necesitaba una explicación sencilla para una verdad incómoda. Y era más fácil culpar al que destapó el problema, que aceptar que el problema siempre estuvo ahí. Don Ernesto dejó de ser el hombre firme y seguro que todos conocían. Se veía cansado. Envejecido. La traición de su propio primo no solo afectó el negocio, sino su orgullo. Una tarde llamó a Miguel otra vez a su oficina. El mismo despacho. El mismo olor a café fuerte. Pero esta vez el silencio era distinto. Te debo una disculpa, dijo don Ernesto sin rodeos. Miguel no respondió de inmediato. Solo lo miró. Te juzgué sin pruebas. Permití que te señalaran. Y estabas diciendo la verdad. Las palabras tardaron en asentarse. Miguel sintió algo extraño en el pecho. No era orgullo. Era alivio. No vine a destruir nada, respondió finalmente. Solo vine a trabajar. Don Ernesto asintió lentamente. Y sin querer, salvaste esta empresa. Ese fue el primer reconocimiento. Pero no fue el último. Con varios implicados fuera, la empacadora quedó desorganizada. Procesos incompletos, cuentas desbalanceadas, proveedores desconfiando. Don Ernesto necesitaba a alguien que no estuviera manchado. Alguien que hubiera demostrado integridad cuando nadie lo defendía. Y miró al único hombre que había soportado humillación sin romperse. Necesito que me ayudes a reorganizar el almacén, le dijo. Confío en ti. Esas palabras cambiaron todo. Miguel empezó desde lo básico. Ordenó inventarios, revisó registros antiguos, propuso controles más claros. No tenía estudios universitarios en administración, pero sí tenía algo más valioso, experiencia en fábrica, disciplina y una obsesión casi dolorosa por hacer las cosas bien. Llegaba antes que todos. Se iba después. Revisaba cada detalle. Implementó un sistema simple pero efectivo para registrar entradas y salidas. Sugirió rotación de responsabilidades para evitar concentrar poder en una sola persona. Al principio hubo resistencia. Y ahora el forastero nos va a decir cómo trabajar. Protestaron algunos. Pero los resultados comenzaron a hablar. Las pérdidas disminuyeron. Los proveedores recuperaron la confianza. Los números, poco a poco, dejaron de sangrar. Y algo más empezó a cambiar. La gente que antes lo evitaba ahora lo saludaba con respeto. La mujer que le alquilaba la habitación dejó de mirarlo con sospecha y una mañana le dijo: Perdóname por haber dudado de ti. Miguel solo sonrió. Porque su verdadera batalla nunca fue contra el pueblo. Fue contra la mentira. Un domingo por la mañana, sentado en la pequeña iglesia del pueblo, Miguel cerró los ojos mientras el pastor hablaba de propósito. Dios no desperdicia el dolor, decía el hombre desde el púlpito. Lo transforma en plataforma. Miguel sintió que esas palabras eran para él. Si no lo hubieran acusado, nunca habría buscado pruebas. Si no lo hubieran humillado, nunca habría encendido aquella cámara. Si no lo hubieran tratado como enemigo, la red de corrupción seguiría intacta. Lo que parecía una maldición, fue la puerta. Meses después, la empacadora no solo se estabilizó, creció. Don Ernesto, públicamente, reconoció que gracias a las nuevas medidas el negocio era más fuerte que antes. Y un día, frente a todos los trabajadores reunidos,
dijo algo que nadie esperaba. Si hoy esta empresa sigue en pie, es porque alguien tuvo el valor de decir la verdad cuando era más fácil callar. Miguel, este lugar también es tuyo. El aplauso fue lento al principio. Luego firme. Real. Miguel bajó la cabeza, abrumado. Recordó la primera noche en esa habitación pequeña. Recordó las miradas de desprecio. Recordó la duda. Y entendió algo profundo. A veces te convierten en enemigo, porque eres el único dispuesto a enfrentar lo que los demás temen mirar. Con el tiempo, Miguel dejó de ser el forastero. Se convirtió en referencia. La empacadora implementó oficialmente el sistema de control que él había diseñado. Otros negocios del pueblo comenzaron a pedirle consejo. Incluso productores de pueblos vecinos llegaron para entender cómo habían logrado recuperar la estabilidad después de un escándalo tan grande. Pero lo más impactante no fue el crecimiento financiero. Fue el cambio de cultura. Ahora nadie podía concentrar decisiones sin supervisión. Nadie manejaba dinero sin registro doble. La transparencia dejó de ser una palabra bonita y se convirtió en norma. Y cada vez que alguien nuevo llegaba buscando trabajo, Miguel era el primero en acercarse. Aquí no juzgamos sin pruebas, decía con calma. Un día, meses después, el antiguo encargado regresó al pueblo. No para recuperar su puesto. Eso era imposible. Volvió porque no tenía a dónde ir. El rumor corrió rápido. Algunos esperaban un enfrentamiento. Una escena dramática. Una humillación pública como la que Miguel había sufrido. Pero no ocurrió nada de eso. Se cruzaron en la plaza. El hombre bajó la mirada. Me equivoqué, murmuró apenas. Miguel lo observó en silencio unos segundos. Recordó el cuarto cerrado, las acusaciones, las risas. Recordó el peso en el pecho. Y lo dejó ir. Porque su victoria no necesitaba aplausos ni revancha. La verdadera recompensa no fue el reconocimiento público. Fue la paz interna. La certeza de que resistir había valido la pena. Esa noche volvió a abrir la Biblia de su madre. Sus dedos recorrieron las páginas gastadas hasta encontrar el mismo versículo. La verdad brotará de la tierra. Sonrió. La verdad había brotado. No de la comodidad. No del apoyo. Sino de la presión. Si nunca lo hubieran acusado, jamás habría descubierto la corrupción. Si lo hubieran despedido de inmediato, todo habría seguido igual. Si lo hubieran tratado con justicia desde el inicio, el problema habría permanecido oculto. La injusticia que casi lo destruye, terminó protegiendo a todo un pueblo. Y fue entonces cuando Miguel entendió algo que cambiaría su forma de ver la vida para siempre. No todo ataque es para destruirte. Algunos llegan para revelar lo que está escondido. Tal vez hoy tú también te sientes como Miguel en su primera noche en San Ramiro. Señalado. Malinterpretado. Tratado como el problema, cuando en realidad solo estás en el lugar equivocado en el momento incómodo. Pero escucha esto con atención. Si a Miguel no lo hubieran acusado, jamás habría encendido aquella cámara. Si no lo hubieran humillado, nunca habría tenido el valor de buscar la verdad. Y si no hubiera soportado el juicio, todo un sistema corrupto seguiría intacto. Lo que parecía un ataque personal, era una preparación. A veces Dios no te saca del lugar donde te acusan. Te deja ahí, porque sabe que tú eres quien va a revelar lo que otros no pueden. Miguel llegó buscando trabajo. Terminó siendo llamado enemigo. Y al final, fue el único que tuvo el coraje de proteger aquello que lo rechazó. Si esta historia habló contigo, escribe en los comentarios. La verdad siempre sale a la luz. Quiero leerte. Y si aún no estás suscrito, hazlo ahora. Mucha gente ve estas historias, se emociona, pero no da el paso de unirse a esta comunidad. Aquí contamos relatos que fortalecen la fe, despiertan propósito y te recuerdan que nada es casualidad.
Tal vez hoy estés en tu propio San Ramiro. Tal vez las miradas pesan. Tal vez te llaman enemigo. Pero lo que hoy parece injusticia, puede ser el escenario exacto donde tu propósito está por revelarse. No te vayas todavía. En la pantalla tienes otra historia que puede cambiar tu manera de ver lo que estás viviendo ahora mismo. Porque a veces, el mayor enemigo, es solo el héroe que aún no ha sido comprendido. Llegó buscando trabajo, y en menos de un mes ya lo estaban llamando ladrón frente a todo el pueblo. Lo señalaron como un peligro, lo vigilaron como si fuera un criminal y lo dejaron solo, con su nombre manchado y su dignidad pisoteada. Años después, ese mismo hombre al que acusaron sin pruebas sería quien revelaría la verdad que nadie se atrevía a enfrentar. Esta historia demuestra que a veces Dios permite que te conviertan en el enemigo, porque te está preparando para exponer lo que está podrido por dentro. Miguel Herrera tenía 36 años cuando bajó del autobús en San Ramiro con una maleta desgastada y los hombros cargados de fracaso. La fábrica donde trabajó más de 10 años cerró sin aviso. Una puerta metálica bajó para siempre y con ella se apagó su estabilidad. No tenía esposa, no tenía hijos, no tenía ahorros. Solo una Biblia heredada de su madre y una frase que aún le ardía en la memoria: pase lo que pase, hijo, no pierdas tu fe. San Ramiro era un pueblo pequeño, de calles de tierra y miradas largas. Allí el viento arrastraba polvo y rumores. Las casas estaban tan cerca unas de otras que los secretos no sobrevivían más de un día. Y cuando alguien nuevo llegaba, todos lo sabían antes del atardecer. Miguel preguntó por trabajo casa por casa hasta que lo enviaron a la empacadora agrícola de don Ernesto Valdivia, el hombre más poderoso del lugar. Don Ernesto era respetado por su éxito y temido por su carácter. Cuando Miguel entró en su oficina, sintió que lo estaban midiendo, pesando, calculando. ¿De la ciudad?, preguntó don Ernesto sin mirarlo directamente. Sí, señor. Solo necesito una oportunidad. Trabajo en lo que sea. Le dieron el puesto más pesado. Cargar sacos, limpiar bodegas, organizar herramientas bajo el sol ardiente. Miguel aceptó sin quejarse. Trabajaba en silencio, llegaba antes que todos y se iba después del último camión. Pero en un pueblo pequeño, el silencio también despierta sospechas. A la segunda semana comenzaron a desaparecer pequeñas cosas del almacén, una caja de herramientas, piezas sueltas, algo de dinero de la caja chica. Nada enorme, pero suficiente para sembrar desconfianza. Y cuando alguien preguntó en voz alta quién había llegado recientemente al equipo, el aire se volvió espeso. Desde que ese apareció, nada es igual, murmuró uno. Los de la ciudad siempre traen problemas, dijo otro, sin bajar la voz. Miguel empezó a notar que las conversaciones se apagaban cuando él entraba. Que las miradas lo seguían más de lo normal. Que el encargado revisaba su mochila con excusas torpes. Hasta que una tarde, don Ernesto lo llamó a su oficina. El despacho olía a café fuerte y autoridad. Miguel permaneció de pie mientras el hombre lo observaba en silencio. No tengo pruebas, dijo finalmente don Ernesto, pero desde que llegaste, las cosas empezaron a perderse. Y aquí no creo en las casualidades. No fue un grito. No fue un despido. Fue peor. Fue una sentencia suspendida en el aire. Miguel sintió que algo dentro de él se rompía. No solo era la acusación. Era la injusticia. Era volver a empezar, y que aún así lo vieran como amenaza. Salió de la oficina con la cabeza baja, pero no por culpa. Por impotencia. Esa noche, en el cuarto pequeño que alquilaba al fondo de una casa vieja, se sentó en la cama y abrió la Biblia de su madre. Sus manos temblaban. Por primera vez en años, dudó de sí mismo. ¿Y si realmente soy el problema?, pensó. ¿Y si donde voy, todo se arruina? Las palabras de la gente resonaban más fuerte que su fe.
pero en el silencio de esa madrugada, con los ojos húmedos y el corazón herido, algo comenzó a encenderse dentro de él. No era esperanza todavía. Era una decisión silenciosa que cambiaría el destino de todos.